Te sientes agotada aunque no hayas parado todo el día. Tu mente no se apaga ni siquiera cuando duermes. Si eres madre y además eres neurodivergente, esto no es casualidad. La carga mental es real y está científicamente medido y además afecta a millones de mujeres cada día. Hoy te mostraremos las causas, cuáles son sus consecuencias invisibles y lo más importante, vamos a ver estrategias prácticas que te ayudarán a redistribuir responsabilidades, reducir la autoexigencia y proteger tu salud mental. Quédate porque este podcast puede cambiar tu forma de ver la maternidad. Así es que ahora que ya conoces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y sugerencias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Realmente muy agradecida de estar en nuestro podcast el día de hoy, sobre todo celebrando y saludando a todas las mamás, porque mañana es el Día de la Madre y estamos dedicando este mes para poder abordar pues los temas que pueden preocuparte mucho más. Y el día de hoy, mamá, papá, te estamos trayendo un tema muy especial, un tema muy particular porque como hemos mencionado en el inicio, hay algo que hoy en día, aún más que en otras, tal vez en otros momentos, en otras épocas, en otras generaciones, estamos viendo a mamá más cansada, estamos viendo a mamá más agotada, estamos viendo a mamá realmente con una lucha interna y una lucha también externa bastante poderosa. Y por eso es que el día de hoy queremos dedicar el podcast a un tipo de situación que puede vivir justamente en casa, que pueden vivir con el trabajo, que pueden vivir con las actividades diarias que viene a ser la carga mental, porque realmente la maternidad es una batalla. Pues si lo vemos desde un punto de vista muy interesante, vamos a ver que la maternidad es exigente, pero para muchas mujeres, sobre todo aquellas que tienen un diagnóstico, aquellas que tienen una condición como por ejemplo TDAH, como por ejemplo TEA, puedes tener una condición de depresión, tal vez una condición de ansiedad, tal vez una condición que esté relacionada con tu salud mental, pues la maternidad realmente se convierte en una batalla silenciosa, en una batalla contra todo aquello que nos puede estar robando la paz y la tranquilidad. Y sobre todo cuando hablamos de tranquilidad, hablamos desde el punto de vista de la estabilidad que me va a permitir a mí como mamá poder tomar decisiones mucho más eficientes, mucho más efectivas en pro de ayudar pues a nuestros hijos. Por eso es que vamos a ver una situación muy interesante que yo suelo trabajarlo en el coaching cuando hablamos el tema de planificación y organización como función ejecutiva, y tal vez ese es una base importante para nuestro podcast del día de hoy, porque vamos a hablar acerca de la carga mental, porque no simplemente se trata de ver a mami que está ocupada, sino que tenemos que ver a una mamá que está rodeada de una serie de responsabilidades, y puede ser unas responsabilidades, mamá, papá, te hago la propuesta, unas responsabilidades del tipo invisibles. ¿Por qué? Porque hay que estar recordando citas médicas, estar recordando cuando tocan las vacunas, estar recordando qué es lo que voy a cocinar tal vez a la 1 o 2 de la tarde, o qué loncheras le voy a preparar a mi hijo durante toda la semana, o cómo voy a resolver el conflicto que está sucediendo por la entrega de un informe, por una situación que estén viviendo a nivel familiar en casa, o por ejemplo, ya toca comprarle zapatos, mira, está creciendo. Entonces tienes una serie de responsabilidades, una serie de actividades importantes, y estás viendo entonces que hay alguien que está tratando de trabajar a tu favor, que es el cerebro. Tu cerebro está tratando de generar un trabajo a nivel cognitivo que también se está uniendo con otro punto importante de tu cerebro, que es el trabajo a nivel emocional. Y este trabajo cognitivo y emocional suele ser un trabajo muy incesante, que muchas veces tal vez no es compartido en casa. Ojo con lo que estamos
mencionando en este momento porque realmente ese es el punto de tensión y que recae por eso en totalidad en mamá. Yo te voy a dar una interesante información que he encontrado en un estudio publicado en el Journal of Family Psychology que nos menciona que el 71% de las tareas cognitivas familiares recaen sobre las mujeres. Y el 60% de mamis trabajadoras consideran reducir su jornada laboral por agotamiento. No reducen su jornada maternal, al contrario, reducen su jornada laboral porque van a priorizar el proceso maternal, el proceso de acompañamiento a los hijos, el proceso de abordaje en casa, el proceso de generar esta complicidad para poder ser parte de esta red de apoyo familiar que se necesita para que todo lo que hay en su hogar vaya bien. Entonces, una mamá que está tratando de lograr este proceso y tiene una disfunción ejecutiva, es decir, cuando le sumamos a toda esta cadena de responsabilidades que mamá tiene una mente neurodivergente, entonces este panorama de expectativas pues se complica aún más. Entonces, hablamos que mamá puede tener un cerebro multitasking. Hemos hablado infinidad de veces acerca del multitasking y cómo en un TDAH puede impactar negativamente, porque para nosotros el multitasking es más bien algo que nos puede jugar mucho en contra, porque tratamos de ayudar a que nuestro cerebro vaya haciendo una cosa a la vez y además por nuestra hiperactividad es que nosotros tenemos también algo que llamamos el hiperenfoque. Entonces nos tratamos de enfocar en una tarea de inicio a fin. Por eso es que el multitasking, que es hacer varias actividades a la vez, no juega a nuestro favor. Entonces, una mamá que tiene responsabilidades y que además es neurodivergente, un cerebro multitasking de mamá tiene la expectativa de que coordine, que anticipe, que organice, y este pobre cerebro está luchando con la disfunción ejecutiva, con la hiperestimulación sensorial, con la anticipación, con el proceso de la ansiedad anticipatoria, porque mami tiene que estar viendo y pensando en todo lo que va a trabajar y todo lo que va a hacer, y eso produce ansiedad, y si no lo logra alcanzar, se deprime, porque entonces si lo hubiera podido hacer mejor. Entonces realmente mamá vive una situación en su día a día maternal bastante difícil. Por eso, como primer punto del podcast, te propongo que hablemos acerca de esta frase interesante que es la carga mental. Una definición técnica, una definición emocional que le podemos dar a la carga mental es que es la gestión constante de tareas en el hogar y en la familia que no necesariamente se ven. Por ejemplo, si mis hijos llegan a casa, van a ver los platos sobre la mesa, pero detrás de ese proceso no se imaginan los chicos todo el esfuerzo, todo el proceso, toda la planificación cognitiva que mamá tuvo que hacer para poder lograr ese objetivo. Entonces, cuando viene hijo y le dice, no mamá, hoy día no quiero comer eso, gracias. ¿Cómo crees que se siente mamá? Mamá que ha hecho lo imposible por el multitasking, que ha tratado de recordar todo el paso a paso. Claro, se va a sentir frustrada, se va a sentir triste, se va a sentir enojada, se va a sentir decepcionada, porque ella ha tenido que planificar, ella ha tenido que recordar, ella ha tenido que organizar. Y ella lo que siente en este proceso de carga mental es que no se le agradece por el esfuerzo. Entonces ella percibe que hay una sobrecarga invisible totalmente desgastante, porque esta carga mental es un proceso mental, es lo que yo llevo aquí en mi cerebro sobre el paso a paso. No es algo que se perciba físicamente del paso a paso, pero sí puedo percibir físicamente la carga mental en este agotamiento o adelgazamiento, y vamos a ver estos ítems más adelante. Entonces, desde que amanece hasta que anochece, una mamá neurodivergente está constantemente rumiando, está constantemente pensando, está pensando en cómo planificar, está pensando en cómo solucionar, está pensando en cuáles van a ser estos posibles escenarios o acontecimientos. Y si ya lo sabe, porque es parte rutinaria,
pues entonces está pensando en las posibles amenazas que pueden venir a romper esa rutina del día a día. Ella es la encargada, por ejemplo, del menú semanal, vacunas, reuniones escolares, cumpleaños, las compras. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, a mis adolescentes, y mi mamá me organiza, y mi mamá me recuerda, ¿no? Y mi mamá me hace ver, y de repente ella me dice, no te olvides de la mochila. Entonces, mamá está haciendo una alarma adicional a todas las actividades o acciones que debe de realizar en casa. Entonces, mami es una project manager que está tratando justamente de gestionar su vida familiar lo mejor que puede. Y al tratar de lograrlo y al tratar de llegar a ese proceso, aparece en escena alguien con el que muchos TDAH tratan de convivir de la mejor manera posible, que es el perfeccionismo. Porque en la sociedad, las expectativas que se tiene de mamá son bastante altas. Mamá es una superwoman, es considerada como aquella que todo lo puede. Mamá lo puede todo. Y esa expectativa, ese título que recibe es bastante alto, es una alta responsabilidad, es un superpoder que ha pasado de generación en generación en todas las sociedades. Así como hablamos del género masculino, en el género femenino también hay este sesgo de ver a mamá como esta fuente primordial, esta sobreexigencia de que ella es la que va a solucionarnos absolutamente todo, que hace que mamá sienta que esté, por ejemplo, fuera del lugar si es que ella quiere hacer otra actividad. Por eso es que la lucha con generar a mamá también como parte importante de fuente de ingresos y poder trabajar fuera es algo que ha costado muchísimo, porque esta expectativa de mamá, ok, sales, pero acuérdate que también hay un hogar y que también hay que cumplir y que también hay que ver a los chicos, y que entonces no dejamos ese sesgo porque tenemos esa expectativa que mamá es la que se encarga de toda esta línea familiar. Entonces, ¿habrá una recompensa? Pues la expectativa a veces de mamá es también sentir estas posibles recompensas adicionales a todas estas labores. Y esas sobre recompensas, pues justamente, ¿quién es el que le exige? El perfeccionismo. Entonces, mamá se empieza a autoexigir para poder lograr lo mejor que se puede absolutamente todo. Entonces, el perfeccionismo y la autoexigencia son dos compañeros importantes en este día a día de mamá. Pero estos compañeros no se limitan a ver más allá. ¿Y qué es el más allá? El agotamiento extremo y los colapsos emocionales. Entonces, el perfeccionismo y la autoexigencia simplemente van a trabajar para que mamá dé lo mejor, pero sin importar los costos que esto puede conllevar. Entonces, hablemos un poquito de mamás TDAH, que es lo que me encanta. Mamá TDAH es una mamá que trata de gestionar, planificar, organizar, monitorear, supervisar, tener la iniciativa para poder lograrlo, luchar con la inflexibilidad que puede también acompañarlo, porque sabe mamá que necesita tener más de una opción para trabajar, y la inflexibilidad cognitiva es la que te dice si por aquí funcionó, por aquí vamos, pero eso no se puede hacer porque mamá está tomando conciencia de las múltiples actividades que hay que hacer, y por eso es que las múltiples opciones es algo que ella tiene que aprender, el monitorear y ver de que todo vaya bien, el supervisar que sus acciones influyan de manera positiva en las acciones de los demás. Entonces mamá tiene que estar practicando mindfulness, practicando yoga, respirando, para poder absorber de una manera positiva todos los problemas que hay y tratar de modificarlos para que pueda haber un mejor bienestar en su hogar. Entonces realmente la labor de mamá, sobre todo siendo una mamá neurodivergente, es bastante alta. Por eso me gustaría hablar mucho en esta segunda parte sobre el impacto de este agotamiento en estas mamis neurodivergentes, porque como te acabo de mencionar hace un momento, el impacto es bastante alto. ¿Por qué? Porque cuando te olvidas de lo que tienes que hacer,
Cuando te olvidas que habías quedado con tu hija y que ya no van a salir. Cuando te olvidas que habías quedado con tu hijo en prepararle el disfraz al día siguiente y el tiempo no te alcanzó. Cuando habías generado una expectativa para poder ayudar a los demás y no se cumple. Hay un personaje, una emoción que acompaña, como les explico a todas las mamis en los programas de Entrénate para Padres. Hay una emoción que viene acompañando a mamás, que es la culpa. Y el sentirse culpable es normal y viene con esta añadidura de ser mamá. ¿Por qué? Porque el peso social de no fallar es bastante alto. Pero ¿qué efectos físicos puede tener justamente este agotamiento? Primero, eleva tu cortisol. Ya sabemos que cuando hablamos de funciones ejecutivas hablamos acerca de este personaje que es el cortisol, que cubre toda tu corteza prefrontal. Como ya nos habían comentado invitados anteriores, se produce un pequeño hinchamiento en la corteza prefrontal, bloquea, no van a funcionar el cortisol, se lleva todo ese proceso de generar soluciones, de pensar antes de actuar, de partir una tarea grande en tareas más pequeñas, habilidades importantes para poder solucionar problemas, pues ya no lo vamos a tener. Afectación del sueño. Desde el momento que mamá duerme pocas horas, desde el momento en que mamá está rumiando, entonces todos esos efectos que se llevan al momento de ir a dormir hace que no puedas dormir. Afecta, mamá, también a tu sistema inmune. Tu sistema inmunológico se ve altamente impactado, porque entonces estamos viendo que el estrés, que es el mal del siglo XXI, sabemos que impacta en nuestros órganos y también sabemos que impacta en nuestros procesos a nivel bioquímico. Mamá que constantemente te dice, me duele la cabeza, hoy día por favor no me hables porque la cabeza me está matando. Las migrañas que se pueden producir también como consecuencia del estrés, debido a esta culpabilidad y debido a esta sobreexigencia y debido a esta autoexigencia, pues también es bastante común. Dolores musculares, porque mamá es la que está chambeando en todo. ¿Qué pasa si mamá no tiene una persona que la pueda acompañar en este proceso de organizar la casa, de lavar, de planchar, de tener que ver el cuarto de los chicos, de tener que ir a hacer las compras, tener que manejar o tener que caminar o jalar el carrito? Entonces realmente mamá tiene muchos efectos físicos que se pueden ver como consecuencia del agotamiento, y no podemos dejar pasar los efectos psicológicos que puede estar sucediendo con una mamá que enfrente el impacto del agotamiento. Pues estamos hablando ya de ansiedad, estamos hablando de depresión, estamos hablando de disociación emocional e incluso, mamá, estamos hablando del burnout materno. Entonces, cuando ya hablamos del burnout, cuando ya hablamos de ansiedad y de depresión, ya hemos cruzado la línea del estrés. Yo me puedo estresar como mamá, me puede estresar mi desorganización, pero ya cuando el estrés está siendo jalado, está siendo abrazado por el tema emocional, por el tema de las expectativas, por el tema de los pensamientos, entonces ya el estrés sube de nivel. Ya tenemos a la depresión y ya tenemos a la ansiedad. Por eso es que hablamos del síndrome de la mamá agotada y realmente no es una exageración. Hemos tenido aquí en Time for Learning mamis que han venido a conversar con nosotros, en donde realmente el agotamiento se puede ver a nivel físico, se puede ver no solamente en el llanto, se puede ver en la laxitud porque ya están cansados, se puede ver a nivel mental porque te dice, ya no puedo más, no puedo luchar más. Y además también te dicen, es que Carla, soy una mala madre. Y qué interesante este punto que está relacionado con el agotamiento. Hablamos de agotamiento maternal y la frase es que yo soy mala madre, es que me siento mala madre, es que me considero mala madre. No necesariamente tiene que ser así. Yo como hablo mucho con mis mamis cuando ya están verbalizando estas frases, yo entiendo. Lo que pasa, mami, es que tal vez las decisiones que has venido tomando en el camino no han sido las más adecuadas porque tal vez no has tenido las estrategias, no has tenido las herramientas indicadas para poder trabajar en el proceso. Entonces no es necesariamente
la frase mala madre lo que tiene que acompañar. Es una mamá que está en proceso de aprendizaje, es una mamá que está en crecimiento, porque todas las etapas de vida de nuestros hijos son diferentes. Yo tengo que abordar la etapa de la niñez, que es muy diferente, pueden haber sus ciertas conexiones, pero es diferente a la etapa de la parte de la adolescencia, y es diferente a la etapa de la adultez joven. Y además, mamá tiene que sacarse a veces ese rol, porque luego llega su compañero, llega su pareja, llega el padre de sus hijos, y tiene ahora que vestirse y tomar otro rol, que es el rol justamente de pareja, para empezar a tomar decisiones que luego impacten positivamente en su rol de madre. Entonces, mamá muchas veces hasta puede decir: Dios mío, hasta tengo una pareja en donde yo también tengo que abordar. Entonces, mamá siente que no hay un avance en común. Mamá lo que siente es que está empujando el coche solita. Entonces, ese agotamiento puede hacerla percibir como una mala mamá. Y cuando esto sucede, papás, preocúpense, porque cuando mamá empieza a sentir que es una mala mamá, entre comillas, ahí la calidad del vínculo con todos los miembros de la familia se vuelve sumamente inestable, porque vamos a ver una mamá irritada, una mamá que da gritos, una mamá desconectada con las realidades de sus hijos y la realidad de su pareja. Es una mamá que ya no puede más. Entonces, no podemos dejar ir a mamá y desconectarla. Tenemos que ver de qué maneras podemos nosotros generar vínculos mejores para que su salud emocional, cognitiva, pues pueda estar mucho más tranquila. Y hablamos entonces de un bucle en el que mamá ingresa cuando este proceso de agotamiento se da, porque la culpa también viene acompañada con la baja autoestima. Más que hablar de autoestima, a mí me gusta hablar mucho del autoconcepto. La autoestima es el reflejo del autoconcepto. Yo tengo una buena autoestima es porque yo, al tener un buen autoconcepto, sé mis fortalezas. También soy consciente de mis aspectos de mejora, pero como mamá sé que tengo una serie de fortalezas enormes. Por eso es que mi hijo viene y me busca para solucionar un problema, porque sabe que mamá puede ayudar en el proceso, o que si está triste, así mamá no diga absolutamente nada. Me encanta ese estilo, que mi mamá no juzga, mi mamá me escucha. Entonces, cada mamá genera una serie de superpoderes importantes, y eso alimenta justamente la autoestima. Mientras mamá sienta un mejor autoconcepto, va a tener también una mejor autoestima y lo va a reflejar. Pero cuando nosotros vemos que mamá entra a un círculo, a un bucle donde es: me exijo, fallo, me culpo, me exijo más porque viene la culpa, pero luego vuelvo a fallar, entonces me culpo aún más, pero esa culpa la tengo que transformar, entonces me sobreexijo aún más. Y este es un bucle que no hay manera de cortar. Por eso este ciclo es urgente y necesario de romper. Y mamá no lo puede hacer sola. Cuando mamá entra en este bucle, entonces esa desconexión con los demás justamente se da cada vez más fácil, porque mamá entonces ya se acabó el multitasking. Mamá se va a hiperenfocar en aquellas acciones que ella siente que tiene que mejorar, dejando de lado aquellas que sí ha hecho bien y que la puede ayudar a ser cada vez mejor. Se olvida que esas acciones positivas, que esas consecuencias positivas han sido dadas porque algo bueno ha hecho, un superpoder ha utilizado, y eso es lo que hay que empezar a reconocer. Así es que, querida mamá, si te están gustando los consejos o te está gustando el contenido de este podcast, pues sabes dónde puedes encontrar más estrategias parentales y acciones efectivas para ponerlos en práctica en tu hogar, pues aquí en Time for Learning. Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias durante todo el año, brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones de aprendizaje, evaluaciones de habilidades, de funciones
ejecutivas, coaching para padres, coaching para adolescentes, coaching para adultos, coaching para TDAHs y abordajes cognitivos conductuales en sus programas, así como también asesorías, talleres y capacitaciones para escuelas y empresas. Acompañamos a jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 y recibe más información. Abordajes pueden ser presenciales o virtuales. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Ahora sí, llegamos al punto porque me estás diciendo, ya reconozco, Carla, que sí estoy en esta línea. Estoy en la línea de la mamá agotada, estoy en la línea de la mamá burnt out, estoy en la línea de la mamá con culpa. Estoy en este bucle, no puedo salir. Dame estrategias, dame tips, dame sugerencias. Así es que, mamá, vamos a hablar en esta parte acerca de estrategias para gestionar tu carga mental. Toma lápiz y papel, te voy a compartir algunas. ¿Son básicas? ¿Son simples? Las puedes llevar a cabo y estoy segura que van a funcionar. Vamos a ver, una de ellas es división real de tareas. Algo que trabajo mucho, mamá, papá, con el tema de las divisiones de tareas en el proceso de planificación y organización, en este módulo de coaching de funciones ejecutivas, es que les enseño que planificar y organizar no es solamente tengo una agenda, tengo un calendario, anota todo, tengo un master list, no. Planificación cognitiva es la capacidad que tengo yo de todo lo que yo tengo que hacer, lo voy a tratar de distribuir en la semana, en el día, en los 30 días. Y una de ellas es partir una tarea grande en tareas más pequeñas, que suena súper fácil. En los colegios, cuando brindamos las tareas a los chicos, les decimos, esta tarea dura 2 semanas, pero vas a tener 5 fichas de trabajo. Ya la dividí, tarea grande en pequeñas. Pero cuando a ellos les toca, todos se preguntan, pero si en el colegio vienen con este hábito, ¿cómo no lo pueden hacer ellos? Porque el kit está en saber qué es lo que tienen que partir. Ya saben que hay que partir, pero ahora exactamente qué. ¿Dónde me quedo? Esto es como, por ejemplo, el libro. Yo quiero leer un libro y el libro tiene 100 páginas y lo quiero leer en 30 días. Entonces, lo que voy a hacer es las 100 páginas, las divido en 30 días y esa cantidad es la que yo voy a leer. Claro, cuantificar es fácil. Pero cuando uno tiene que dividir tareas cognitivas o tienes que dividir una tarea grande en varios ítems, tú dices, bueno, los 2 ítems en lunes, un ítem en martes, pero algunas tareas cognitivas no son tan fáciles. Y entonces el categorizar es algo que cuesta muchísimo para nosotros los TDAH. Por eso es que es importante que para poder hacer esta división real, porque yo puedo tener división y generar expectativas, pero acá lo que estoy diciendo es que tiene que hacer una división real, no lo puedes hacer tú sola. Tú lo que necesitas es llamar a toda la familia, porque aquí no se trata de ayudar. Y ese también es otro concepto importante, mamá. Tú no estás pidiendo ayuda. Tú estás haciendo que tu familia asuma responsabilidades. A veces los hijos, lo que sucede es que no colaboran porque ellos piensan y perciben que tú le estás pidiendo una ayuda. No te equivoques. Es una ayuda. Ahora todos vamos a tener en casa responsabilidades. Por eso aquí trabajamos mucho con esa palabra, responsabilidad. Es tu responsabilidad llevarlo a cabo. No es una ayuda para casa. Cuando cambiamos el vocabulario y la manera como hablamos con los miembros de nuestro hogar, el trabajo se hace mucho más simple. Porque los chicos, cuando piensan de que es ayuda, su cerebro les dice, hay posibilidad que sí, posibilidad que no. Si quieres, hazlo, si quieres, no. ¿Por qué? Porque una ayuda no tiene una consecuencia, no tiene una repercusión. Pero si tú hablas de la palabra responsabilidad, sí la hay.
es tu responsabilidad y eso viene desde el colegio. Entonces trata de utilizar algunas palabras o vocablos a tu favor. Al dividir tareas grandes en tareas más pequeñas, se hacen reales porque al ser repartidas entre los miembros de tu hogar, cada uno de ellos va a usar sus superpoderes y a asumir esa responsabilidad. Si yo soy mamá TDAH, como segundo consejo, yo tengo que ir viendo que mis hijos tal vez no estén diagnosticados, pero algo tienen que haber heredado. Entonces tenemos hijos TDAH, papás TDAH, pero en caso que tú veas que tu hijo no tiene el diagnóstico, pero sí percibes que hay algunas disfunciones ejecutivas que están por ahí, que no están bien fortalecidas, entonces no te estreses. Ayúdate con algo que vienen a ser los recordatorios. Para los adolescentes, el tener los recordatorios en los celulares es genial. Para los más pequeños, tener los recordatorios, bueno, y te diré que para los adolescentes que la memoria de trabajo, sabemos en un TDAH, está impactado, tener el recordatorio pegado en el refrigerador, tener el recordatorio pegado en la puerta de tu closet, en la parte de afuera de la puerta, obviamente. Entonces, tener una pequeña lista de cuáles son las responsabilidades que tienen que cumplir y muchas veces la hora, porque aquí tú estás planificando y estás organizando. Entonces, una mamá organizada y planificada, los errores que se vayan a cometer son más pequeños y el impacto es más fácil de manejar. Entonces, si yo sé que mi hijo tiene que sacar el perrito todos los días a las 6 de la tarde, eso ya está planificado. Y entonces tu hijo ya tiene su recordatorio en la alarma, o entonces ya está en la refrigeradora el planificador de la tarde, pero ya estás trabajando en familia con respecto a las responsabilidades. Entonces, con papás también es exactamente lo mismo. Todos vamos generando responsabilidades en casa. Algo que también trabajo mucho con los papás cuando entro al módulo de planificación y organización es que en ese módulo no solamente trabajan los chicos, también los papás. Entonces les pido a los papás un día de la semana, con un bloque de 60 minutos, para que puedan destinarlo netamente a sus hijos. Nada más, uno de 60. Ya estoy incentivando esa organización y esa unión de responsabilidad. Quiere decir que una estrategia interesante, si ahora lo veo desde el punto de vista del papá y mamá, es que vamos a hacer revisiones semanales en pareja o en familia. Semanalmente tenemos que ir viendo cómo está el avance de nuestros hijos. Eso es parte de... Mis hijos pueden salir de fiesta, mis hijos pueden salir con sus amigos, pero si yo le he dejado una responsabilidad, entonces hay que cumplirlo. Hay algunos adolescentes que son más renuentes que otros. Si es así, entonces esta estrategia te va a ayudar, porque entonces va a sentir que la responsabilidad sí era algo necesario. Cuando papá y mamá hacen percibir a los hijos que realmente las metas que están proponiendo ni ellos mismos las siguen, entonces simplemente pues no va a servir y mamá va a seguir cargada, mamá va a seguir frustrada, mamá va a seguir agotada, mamá va a seguir sintiendo que no puede más. Así es que es importante, mamá, papá y también mamá, hay que bajar también una rayita de estándar a todo tu proceso de perfeccionismo. No todo tiene que estar perfecto. Lo suficientemente bueno para que funcione, sí. Pero no todo tiene que estar perfecto. No te compares. Evita compararte con otras mamás, evita compararte con otras familias, evita generar esos procesos de comparación, porque eso es lo que también a ti te frustra, porque tus hijos no son iguales a los hijos de tus amigas, son tus hijos y van a ser criados bajo también los estándares y las características que tus hijos tienen. Entonces, tu grupo familiar está justamente basado en las características propias de cada uno. Si yo tengo un hijo TDAH, pues entonces yo tengo que adaptar mi hogar a las características de un hijo TDAH. Cuando los papis vienen aquí a acompañar a sus hijos a sus sesiones de coaching, ya sean adolescentes, ya sean recién preadolescentes, ellos se sientan aquí con nosotros y miran cómo está distribuido o cómo está de funcional
el consultorio para que vean de que es un consultorio de vida TDAH, que los chicos aprenden dónde están cada una de las cosas. Algunas están etiquetadas, los relojes están adelantados 10 minutos. Entonces hay un estilo de vida TDAH que ellos van a empezar a imitar. El celular tiene un lugar específico para dejarse, nada que en el bolsillo, junto a la mesita. No. Siempre hay lugar para todo. Si ellos pueden aquí, también pueden en casa. Si ellos pueden aquí, mamá, también pueden en tu hogar. Esto es cuestión nada más de reorganizarse y poner los límites. Y algo que recomiendo muchísimo, y lo trabajamos en un módulo de Entrénate con Hijos TDAH, es que mamá necesita tiempo para ella. Mamá, necesitas un bloque de tiempo para ti, un bloque de tiempo para satisfacer también tus gustos, tus preferencias y tus necesidades, un bloque de tiempo para decir, me toca respirar, porque parte del agotamiento es que no tienes lo que nosotros les enseñamos a los chicos, tu tiempo de ocio. Necesitas un tiempo para ti, y un tiempo para ti también excluye a la pareja. Un tiempo para ti es netamente para ti, para hacer lo que a ti te gusta, para hacer lo que a ti te complace, para hacer lo que a ti te haga reír. Un tiempo hasta sin las amigas. De hecho, todos tenemos nuestros maravillosos grupos de amigas, pero a veces necesitamos un tiempo para nosotras, para reflexionar, para estar con nosotras mismas, para conversar bonito con nosotras mismas. Entonces, mamá, es importante también que priorices. El tiempo para ti es fundamental también en los momentos en donde el burnout se aproxima. Así es que algo que también te quiero dejar como punto final para poder finalizar exitosamente nuestro podcast es hablar acerca de una estrategia que está funcionando muchísimo y que realmente ayuda muchísimo a calmar a muchas mamás, que son las redes de apoyo. Entonces, cuando yo encuentro una red de apoyo, es importante que puedas asistir con regularidad. Una red de apoyo es el lugar en donde yo digo, estoy agotada. Y estar agotada y decirlo oralmente, decirlo verbalmente, decirlo públicamente, no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de valentía. Romper el silencio y decirle a los miembros de mi hogar, se acabó, basta, estoy agotada, hace también que los demás miembros de la familia, pues ese piso se les remueva y digan que mamá también se podía agotar, por supuesto, mamá también se puede cansar, por supuesto, mamá también necesita renovar baterías. Entonces es importante que nosotros también en algún momento levantemos esa mirada, levantemos esa voz de decir, estoy agotada, por favor, vamos a ver. Esto no está funcionando como familia, no me estoy sintiendo bien. Entonces tenemos diferentes grupos de apoyo aquí en Time for Learning, ya vamos a trabajar con algunos de ellos muy pronto, y compartir estas experiencias similares también es importante. Si no encuentras un grupo de apoyo y lo quieres hacer de una manera más privada, pues entonces también el acompañamiento psicológico es fundamental. Y si eres mamá TDAH, pues entonces los coachings en funciones ejecutivas, las terapias cognitivas conductuales para adultos es sumamente importante, porque si hay algo que tú necesitas aprender, son herramientas, son estrategias que te den a ti una mirada fresca y diferente de qué más podemos hacer para poder trabajar. Y algo también que sugerimos muchísimo para poder minimizar el burnout es también las relaciones de pareja. Es decir, que si yo voy a la terapia, que si yo voy a mi acompañamiento psicológico, es importante también que la pareja se involucre, que papá se involucre, que la persona que en ese momento esté a mi lado se involucre, porque las dinámicas que hay que hacer en casa no solamente son dinámicas únicas de mamá, sino son dinámicas en donde también papá va a estar involucrado en el proceso. Entonces es importante que podamos ver que existen diferentes maneras de poder minimizar esta carga mental, este burnout, para poder trabajar en este proceso de alcanzar bienestar. Retos hay, el estrés hay, pero no podemos permitir, mamá, que el estrés se transforme en una depresión o en una ansiedad. Así es que, mamá, hagamos un check mental, hagamos algunas preguntas que pueden ayudarte para saber cómo estás.
¿Estás bien con tu carga mental? Carla, ¿tendré yo carga mental? ¿Estaré yo agotada? Déjame hacerte algunas preguntas. En este podcast, ¿estás pensando o identificando cargas invisibles? ¿Ya empezaron a pasar por tu mente algunas cargas invisibles? Mamá, ¿estás compartiendo esas necesidades, esas angustias con alguna persona? ¿Estás apoyándote en alguien con quien puedas compartir estos momentos? Mamá, ¿estás usando herramientas visuales, herramientas tecnológicas tal vez, para poder descargar esas actividades, esas responsabilidades, descargarlas de tu mente? ¿Las estás compartiendo con los miembros de tu familia? ¿Te permites bajar una rayita a tus expectativas y que al bajarla esa noche puedas dormir sin culpa? ¿Tienes al menos un grupo de amigas, aunque sea pequeño, una red de apoyo que estás utilizando para poder hablar sin sentirte juzgada? Quiere decir que si has respondido a estas preguntas de la mejor manera posible, pues entonces vamos bien, no estás sola, porque puedes manejar tu carga mental. Pero si te has dado cuenta de que esto no es así, entonces este es el momento de tomar decisiones y este es el momento de pensar a cambiar. Así es que papá, mamá, si crees que este episodio puede ayudar a otras familias, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir como el día de hoy aprendiendo estrategias para mejorar tu vida en familia, pues suscríbete al canal y activa la campanita, porque se vienen muchos más videos por el mes de mamá, llenos de consejos prácticos y herramientas efectivas. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo un lindo domingo del Día de la Madre, lleno de amor, lleno de calidez, lleno de fuerza, acompañado de tus hijos, muchos abrazos, muchos apapachos y desde aquí también un abrazo naranja de felicidad. Buen fin de semana para todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto con todos.